Mira, creo que puedes desaparecer el cine antes que el teatro. Yo lo que creo, lamentablemente, es que la juventud sí se ha desvinculado del teatro. Actorazos, actrices maravillosas que lo han dejado, pero porque no han aguantado más, pero porque tenían que comer. Y lo entiendo. La academia son las dos cosas. La vida te hace mejor actor. Pero si no tienes una academia técnica, no vas a saber utilizar la vida. Yo lo digo siempre a mis actores. El arte es terapéutico, pero no debería ser terapia. Más allá de tu experiencia como profesor, que entiendo que al final ser profesor o dar clases de interpretación, entiendo que hay algunos cambios, ahora nos lo dirás. Me gustaría preguntarte, desde el punto de vista social, las salidas laborales de los actores, ese pesimismo que también pasa con otras profesiones. Yo, por ejemplo, con el periodismo también me pasa bastante. Políticas incluso también puede pasar. Ese pesimismo que hay alrededor ha aumentado, es decir, es más difícil ahora que antes el sacarse una carrera como actor o ser actor. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa salida laboral? Yo creo que sí, un poco igual, porque es verdad que iba a decirte, creo que ahora hay más industria, o sea, sobre todo hay mucha televisión, series, creo que se hacen más cosas, pero me da que también hay más gente, como que se ha mediatizado un poco más y creo que hay mucha más gente formándose, más escuelas. Yo lo que creo que hay que entender que esta es una carrera de fondo y que si realmente te gusta hay que aguantar y tienes que encontrar otros medios que te ayuden a sobrevivir. Porque es verdad que es un poco desesperante, pero eh, porque no es una carrera donde la continuidad exista, aunque tengas éxito. Como que puede ser puntual y luego el siguiente proyecto Sí, que tarde. puedes tener 2 años así Claro, y luego... pero y todo el mundo los ha tenido, los tiene, y encima si la industria tampoco es muy grande, más todavía. Es muy vocacional. Creo que hay que hacerlo si te gusta y sobre todo hacerlo sabiendo que es así. Porque sí, a veces A veces es es desesperante, de ¿no? sí agotador energéticamente. Mm. Pero creo que cuando asumes que es así, pues de bueno, venga, sigamos. Y que, bueno, ¿qué les dices? Iba a decir que les dices a tus alumnos respecto a esto, pero, o sea, realmente incluso a la cámara y al mundo, o sea, a la gente que nos va a ver, que se quiera dedicar a esto y que le guste el mundo de la interpretación y que, pues eso, lanzarse o tirarse a la piscina al final es difícil. O sea, ¿qué les dirías tú como No, consejo que respecto a esto? eso, que lo hagan, ¿sabes? Sobre todo si les gusta que lo hagan. Pero que sepan que es una carrera de fondo y de paciencia y que peleen por sus sueños. Creo que por muy difícil que sea, eh, por muy incierta económicamente que pueda ser, cada uno debe dedicar su vida a lo que le gusta. Y oye, ¿quién te dice que no te arriesgues Eso Y es. ganes. Sí. y te salga Y bien? ves, volveríamos a lo mismo. No Siempre sé, vas a ¿ves? ganar. Es verdad. Ganar y Haciéndolo. perder. Claro, ¿ves? Porque si no es, ¿quién gana? ¿El que está haciendo series? O tú lo has dicho y ves, había otra pregunta vuestra de ¿quiénes son los actores más conocidos de teatro tal? Y había pensado, sí, los famosos de teatro los podemos conocer. Pero y todos esos actores maravillosos que son desconocidos, Que hacen pequeñas que obras. hacen pequeñas obras que trabajan y que admiro, digo, esos son los que O aplaudo. sea que hay cierto... Tiene que haber como un cierto optimismo intrínseco en el propio actor a nivel de que incluso cuando esté mal, tiene que ser capaz de ver esa parte positiva, ¿no? Y Sí, o ese... mira, más que optimismo, te diría, una vez más, aceptar lo que es. Que es aceptar que como actor no trabajas continuamente, ni como director, ni que va a ser fácil que te programen en tus obras, ni tus ideas, pero uno tiene que seguir generando, que para eso es artista. Y habrá proyectos que salgan, proyectos que no, otros que funcionen, otros que te llevan a Australia, otros que duren 2 días y no te den dinero, otros que tengas que poner tú. ¿Ves? Yo lo que he visto, amigos geniales, actorazos, actrices maravillosas, que lo han dejado, pero porque no han aguantado más, pero porque tenían que comer. Y lo entiendo. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre seguir Mm. o incluso dejarlo por un tiempo y luego volver? O sea, si lo que tú decías antes de aceptarlo, si tú no aceptas que esta industria funciona así, va a ser muy doloroso.
Porque es luchar contra una irrealidad. la realidad Bueno, Eso misma. es. realmente es una lucha contra ti mismo como actor porque es incluso paradójico que Eso el es. ser un actor de verdad o para una propia persona revalorizarse, por decirlo así, a Claro. sí misma como actor, como actriz, eh, o sea, importa mucho el Pero balance de las la emociones. la autopercepción de No, uno no, mismo. Como... hablábamos del síndrome del impostor antes, pero más allá de eso, el balance de las emociones que tú tengas, cómo lo balanceas, a sabiendas de que mismamente como actor tú también tienes que ir también, como si fuera una Totalmente. mesa de mezclas, ajustando las emociones también como actor, o sea, es incluso difícil salirse del papel. Es muy complejo. O sea, Muy complejo. Y por eso creo, y lo has dicho tú antes también, Álvaro, desde otro lugar, pero creo que es muy importante el trabajo personal. Uno se tiene que seguir trabajando para sostener todo lo externo. Y es fundamental para cualquier carrera, yo creo que es fundamental para la vida, pero y en esta profesión más, donde estas cosas del ego pueden estar también muy descontroladas y te pueden hacer mucho daño. claro, mucho A tu porcentaje autoestima, de salud mental también. claro, de salud mental, porque te expones mucho como La resistencia a artista, la frustración. claro, y a los noes. Y que entender que el rechazo no es personal, no es un rechazo hacia tu persona, es porque están eligiendo otro actor, porque Sí, eh, que hay un contexto claro, detrás de un esa decisión que contexto, no es... y puedes ser el mejor actor que ha ido a la prueba, pero no das el papel, o necesitan la actriz es más bajita, necesitan uno más alta, más rubia, más... Y relativo a esta cuestión precisamente, yo creo que así para terminar, yo creo que es la pregunta perfecta. Em, ¿Crees que actor se nace o se hace? Porque creo que es una pregunta que también dentro de del mundillo puede ser una pregunta de cierta relevancia, ¿no? O sea, alguien que pasa por la academia tiene mejor preparación, no hace falta, no es una cuestión de preparación, o sea, ¿cuál es tu perspectiva ahí desde ese... Por supuesto que es una cuestión de preparación. Pero es si lo ponemos con cualquier otra profesión, lo entendemos. Es como si te dijera, ¿pero futbolista se nace o se hace? Creo que se nace futbolista, pero uno se hace futbolista a medida que avanza. Si no, o sea, creo que el talento natural lo podemos tener todos para cualquier cosa. Unos más que otros, por supuesto, de una forma natural. Pero uno tiene que trabajar en su arte y en su oficio para conseguir la maestría de cualquier cosa. O sea, que diríamos que la academia en ese sentido hace un papel Totalmente. de fundamento, Fundamental, de... porque te da estructura. O sea, ser actor no es una ciencia infusa que uno nace con ella, no, pero como cualquier profesión, digo también para que no diferenciemos. Un periodista, puedes nacer periodista con unas cualidades que te hacen cercano a ser un buen periodista, pero te tienes que formar como periodista, porque si no, no sabes qué es ser periodista. Pues lo mismo, no sabes qué es ser actor. Un niño le puedes poner para que improvise y sea verdadero, pero entonces ese niño no podrá hacer más cuando crezca que es el mismo, y un actor genera, construye, conoce, investiga controla elementos elementos, de... sus emociones, su cuerpo, su repetición, sus energías, su salud mental. O sea, todo eso lo tienes que trabajar. Luego ya es qué tipo de academia quieres tener, que también hay un diverso y amplio abanico, afortunadamente, en técnicas. Pero ha pasado en todos. ¿Ves? Yo, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que le admiro, creo que es alguien con un instinto natural brutal, que ya desde niño brillaba, pero es un tío que se lo ha trabajado. A lo mejor no ha ido a una escuela específica, pero ha hecho workshops, trabajos, la propia carrera, la propia regalo de hacer películas es una escuela O tremenda. sea que... Pero ha cogido una técnica, él tiene una técnica actoral. Entonces hablaríamos, es que esta pregunta se me acaba de venir y creo que es muy buena. ¿La academia consideras que es algo necesariamente como físico o institucionalizado o es una cuestión que de academia puede ser la misma vida, por así decirlo? La vida también ¿Qué lo es la academia? No, no, la academia también es la vida. O sea, también recuerdo uno de mis primeros profes que decía, ya os enseñará la vida. Claro, o sea, imagínate ser actor, es abrirte a unas emociones que o las intuyes o cómo accedes a ellas. Hay cosas que te superan. O yo ahora que doy clase y ya que lo preguntáis, es un honor. Yo aprendo muchísimo de mis, Es de una mis actores. inspiración. Claro, o sea, pero porque ves fuera lo que no te atreves a ver a ti, pero ves a lo mejor
sus resistencias, y hay algunas resistencias que son de madurez personal. Digo, si es que son jovencísimos y estamos haciendo escenas que requieren unos mundos o unos entendimientos vitales que uno no está preparado para transitar. Entonces, la academia son las dos cosas. La vida te hace mejor actor. Pero si no tienes una academia técnica, no vas a saber utilizar la vida. Porque eso también me gustaría decirlo y lo digo siempre a mis actores. El arte es terapéutico, pero no debería ser terapia. O hay que tener cuidado con hacer terapia, digo, porque si no, ¿dónde está el límite de dónde te metes? Claro que para un actor hacer teatro es terapéutico, pero la terapia habría que hacerla fuera, para que te coloque y entonces puedas acceder sin hacerte daño a lo que implica ser actor, que también es muy delicado y lo hemos visto incluso en gente muy talentosa y los daños que se producen de cómo sostienes todo eso. Yo lo que creo lamentablemente es que la juventud sí se ha desvinculado del teatro. Sí, Pero sí. creo que también una vez más es educacionalmente. Si tú no educas a la juventud para que vaya al teatro, la gente no va a ir. Y si los precios son elevados, tampoco van a ir. Si no lo hacemos interesante para la gente joven, tampoco van a ir a ver las obras. Mira, Jorge, justo de eso. Hace un par de semanas, ya porque estás justo hablando de eso, fui al Teatro Español a ver Luces de Bohemia, que es una de mis obras favoritas. Y es que la entrada puede salir por 8 euros. Lo que pasa es que, y ahí te doy la razón, no se le da la suficiente importancia a la cultura. Claro, claro, ¿ves? Yo, por ejemplo, además de que, bueno, mi madre siempre amaba el teatro, o sea, creo que me viene de un vínculo familiar. Yo recuerdo ir al teatro a ver Don Juan Tenorio en el instituto y salir fascinado. O sea, que creo que también lo que te meten, si te gusta, te atrapa. Es que ahí es verdad que yo creo que los colegios y los institutos tienen mucha de la culpa de que el teatro y los cortos no estén llegando a la gente joven. Porque yo, por ejemplo, sí que he ido con el colegio a ver una película a un cine. Eso es. Por ejemplo, con el profesor de historia, yo creo que estabas tú, además, yo creo. Sí. La de 1914, cuando la sacaron. Entonces, eso sí que se hace con el cine, incluso sí que se habla de eso en las clases, yo creo, con los alumnos, pero sin embargo, no sé muy bien por qué, no sé si es porque no se da o porque, no sé si el sistema educativo, el hecho también de que falten recursos y demás, también supongo que hará sus estragos ahí, pero el que no se pueda ir, o que no se vaya con un colegio, con un instituto, a un teatro, a un Matadero, por ejemplo, me parece que es uno de los lugares de Madrid más infravalorados y a los que menos se va, cuando realmente es una joya. Totalmente, estoy de acuerdo. En medio de una gran ciudad es como el recuerdo de lo que fue y de lo que puede llegar a ser. Y esos espacios de Matadero tan chulos. Pero ves, también digo, por ponerlo también de nuestro lado, creo que también hay que hacer teatro que interese a la gente joven. Que también nos pasamos un poco en hacer teatro, no todos, por supuesto, hay mucha variedad, pero a veces peca el teatro de hacer cosas viejunas también. Y creo, ves, que hay mucha gente mayor que sí le encanta el teatro. O sea, puede ser que Sí. el teatro, respecto a eso es que me surge la pregunta, se esté agarrando al público, por decirlo así, más mayor. Más mainstream, más Claro, comercial. su público se ha dado cuenta de que es ese y se está agarrando a ese público haciendo obras de su época, podríamos decir, Sí. en vez de hacer nuevas y probar con gente joven. Sí, o productores exactamente, Y eso es algo. que no arriesgan tanto. Entonces es una cosa de asegurarte el público, sí, Claro. porque tú quieres que esas obras cumplan económicamente, entonces necesitas llegar a un público determinado. Claro, ¿y cómo se da ese salto? Creo que hay poco riesgo, ¿ves? O por ejemplo ahora que en el Centro Dramático Nacional hay alguien joven, pues sí se están apostando por nuevas dramaturgias que puedan atraer a gente joven. Pero ¿sabéis también lo que me da pena? Lo que estáis diciendo, que veo que mucha gente joven artística es la que va al teatro, pero no gente Sí, del que común. no se dedique a ello. Claro, veo siempre gente joven, pero son o gente que está estudiando teatro, o gente vinculada, y digo, molaría que hubiera más institutos. También más- creo que igual puede ser, no sé, me estoy aventurando aquí a contar algo que no tengo ni idea, pero no sé si tal vez el hecho de que la juventud
tenga una situación social complicada, el hecho de que tal vez por eso falte gente joven que esté haciendo obras y que le dé tal vez esa vuelta de tuerca, que no sé, a lo mejor puede tener que Sí, pero no también, sé. también. O ahora te oía y también hay grupos que lo están haciendo, ¿eh? Yo sí creo que hay gente que está arriesgando y generando nuevas cosas. Para mí el tema sería cómo se les hace más accesible. Aunque como decía Mauro, a veces hay entradas baratísimas, está habiendo apoyos, pero creo que no se conoce como se debería. O No no, se está terminando de conectar. sí, No no hay está una plataforma que les dé la publicidad que... O también pienso, a lo mejor vivimos en una sociedad de los jóvenes donde es todo muy visual y tienen poco interés en ir al teatro, pero creo que es porque no lo conocen. Si lo conocieran, Fíjate que yo creo que ahí ha triunfado mucho. No tiene que ver porque realmente no es una obra, pero yo creo que Juan Dávila ha triunfado mucho con sí. el espectáculo en directo. Puede ser de las pocas personas, bueno, en España yo creo que es la única, pero es como un fenómeno que sí que la comedia ha conseguido integrar a la gente joven en llevar a la gente joven a espectáculos Bueno, pero en directo de yo creo comedia que- en teatros. Juan es un actorazo, Por ejemplo, además. el libro de los mormones, que es una Sí, obra el musical. también, yo he ido y le he recomendado a amigos míos que vayan porque me parece una obra que A mí no también, brutal, me he reído muchísimo. no es de Pero gente eso es mayor. un musical que es carísimo. O sea, yo creo que es difícil acceder, ¿no? A esos musicales privados. Pero ¿No? sí, sí, no Es sé. que tal vez ese sea el problema, ¿no? O sea, que ese tipo de obras que son las que verdaderamente llaman la atención, Sí. si esas no son accesibles para Estoy el de público más acuerdo. joven, el público joven no No va a va, ir al teatro. Que sí, estoy de acuerdo Porque- contigo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues bueno, es un poco triste pero esperanzador. Porque yo creo que también hay Hay un campo de innovación muy hay una grande posibilidad ahí. también. Claro, O sea, hay un abanico de innovación que Sí. es como un terreno sin cosechar realmente. O sea, no sabes un poco por dónde puede tirar. o sea, lo bueno que tiene es que es difícil que siga para abajo. Sí, o sea, sí, siempre lo dicen y yo lo creo, ¿eh? Yo no creo que el teatro vaya a desaparecer nunca, pero porque es intrínseco en el ser humano. O sea, lo hemos hecho en las cavernas y por eso se ha mantenido, ¿eh? Creo que hay algo sacando un poco este lado Que hay una conexión. mercantil, capitalista, que es lógica, pero es trascendental. O sea, creo que el teatro... Mira, creo que puedes desaparecer el cine antes que el teatro, aunque ahora ya tenga más éxito. Porque el teatro, cuando esta sociedad que estamos construyendo se vaya a la mierda y estemos otra vez sin tecnología, sin agua, sin nada, la gente va a seguir Volverá. haciendo teatro. Volverá. ¿Me entendéis? O sea, Sí, digo, sí, sé sí. que es Yo creo, porque me suena esto, hablamos pero de porque esto lo con Víctor. hacemos, claro, uno Puede para ser el que otro. Hablamos de esto con uno de nuestro nuestros invitados, sí. con Es el que es primer invitado verdad. que trajimos, yo creo, Puede ser. de todo este tema. Es Pues que no se fíjate nos que- debe olvidar, hay algo tribal Mm. en Sí, la claro. cosa de performática delante de otros. En el fuego uno cantaba y hacía y contaba un chiste, contaba un cuento. Eso es el origen del teatro. Pero porque yo también creo que ahí hay como una esta de... No quiero ver solamente lo que me dice la pantalla, quiero que me lo transmite la Claro, persona claro. directamente a mí, no con intermediarios, ni con... Pero sí, mirad lo que habéis dicho de Juan, es que es verdad, él está haciendo lo suyo y entonces atrapa una serie de gente que le sigue y genera su tipo de teatro. Pero Sobre fíjate todo que él porque llama ha por eso, utilizado- pero- porque es con él, no es... Sí, conecta porque es él, pero es que además de conseguir desarrollar un personaje como tal, que la gente se identifique con él y con su espectáculo, por supuesto, ha utilizado incluso las redes sociales, lo ha integrado. O sea, con lo que es el espectáculo Claro. en directo, que es. Y Iba a ahí decir está raro, su pero realmente genialidad, debería ser ¿no? raro, pero es Su que ahí está- genialidad de atrapar ahí y está de el estar, chip, eso ahí está es. el chip. Mm. Que no todo el mundo lo puede hacer, me refiero, porque es según qué tipo de obras quieras hacer. O esta cosa talentosísima que tiene Juan, entonces lo puede integrar porque es una máquina, pero no todos podemos hacer lo que hace Juan. No todos somos Y unas qué- máquinas. Exactamente. O qué bien que lo haga él. Pues máquinas en otra cosa, pero Sí, sí. Juan es bueno en todo eso y yo le aplaudo tanto Sí. y se lo merece tanto porque además es un actorazo como la copa de un pino. Bueno, le mandamos un saludito. Sí. A Juan, espero que lo vea. Le mandamos un Si te quieres saludito. venir... Si te quieres venir, bienvenido. Vente, Juan, vente. Vente, te vas a pasar bien.